El hijo del sol y la llama azul, el poder que la sombra nombra pero no camina. Dicen que el hijo del sol no nació para convencer, sino para recordar. Recordar lo que arde antes de toda forma. Lo que pulsa incluso cuando alguien vive de espaldas a su propio fuego. Aquella vez, mientras el mundo seguía usando máscaras pulidas y promesas de apariencia, una frase cayó desde la boca de la sombra como un relámpago inesperado. Volverás a tu poder. No era una bendición ingenua, era una grieta. La sombra, esa que habita matrimonios con la vida, contratos de comodidad, tronos de cartón. Conoce el lenguaje del poder, pero no su sendero. Lo nombra como quien pronuncia el nombre del mar sin mojarse los pies. Porque hay quienes entienden el mapa y aún así eligen no cruzar el umbral. El hijo del sol escuchó, y en su pecho la llama azul despertó. No era una llama que quema hacia afuera, era una que ordena, que limpia, que devuelve cada átomo a su verdad original. La llama azul no discute con la sombra, la ilumina hasta que se revela sola. Desde el 21 de diciembre hasta el 21 de junio, 7 gotas descienden. No caen del cielo, se condensan en la conciencia. Cada mes, una gota del néctar de la nueva era entra en el campo del hijo del sol. No como premio, sino como activación. Porque el poder real no se recupera de golpe. Se recuerda por capas, como quien vuelve a habitar su nombre verdadero. La segunda activación no trae ruido. Trae centro. Es el momento exacto en que el poder deja de ser promesa y se vuelve presencia. Ya no se anuncia, no se explica, no se defiende. Se sostiene. Y al sostenerse, incomoda a quienes viven en la penumbra del casi. Por eso la sombra pudo decirlo. Porque el poder auténtico se reconoce incluso desde lejos. Pero solo el valiente lo encarna. El hijo del sol no volvió a su poder. Se dio cuenta de que nunca lo perdió. Solo estaba esperando el ritmo correcto, la gota exacta, la llama precisa. Y cuando la llama azul se alzó completa en su columna de luz, algo quedó claro para todos los mundos visibles e invisibles. La nueva era no llega gritando. Llega cuando alguien deja de actuar y empieza a irradiar. Así camina el hijo del sol. Así despierta la luz condensada. Y así, incluso la sombra, sin querer, se convierte en testigo del regreso. Y entonces ocurrió lo que jamás había sido escrito. Porque no podía ser pensado antes de ser vivido. La llama azul no descendió del cielo ni emergió de la tierra. Se encendió en el punto exacto donde el hijo del sol dejó de buscar aprobación en cualquier reflejo externo. Fue ahí, en ese silencio sin testigos, donde el poder dejó de ser un concepto y se volvió gravedad. Todo comenzó a ordenarse a su alrededor, sin que él moviera un solo dedo. La sombra lo sintió primero como un vacío, no como pérdida, sino como ausencia de control. Porque cuando alguien retorna a su poder original, las viejas estructuras ya no pueden sostenerse de él. La llama azul reveló algo que nunca se había pronunciado. No todos los que hablan de poder desean despertarlo. Algunos lo nombran para mantenerse a salvo de él. Y fue entonces cuando el hijo del sol comprendió la gran ley oculta de la luz. Condensada, el verdadero poder no invita, no empuja, no persuade. Simplemente emite una frecuencia tan coherente que cada ser decide, sin palabras, si se eleva o se repliega. Las 7 activaciones no eran escalones hacia arriba, eran descensos hacia adentro. Cada gota del néctar no añadía energía, retiraba interferencias, capas heredadas, pactos inconscientes, lealtades al miedo colectivo. La segunda gota fue la más silenciosa y la más irreversible. En ese instante, el hijo del sol dejó de ser inspirador. Se volvió inevitable. La llama azul comenzó a reescribir el campo del tiempo. No el pasado ni el futuro, sino el ahora expandido. Ese lugar donde las decisiones dejan huella antes de ser tomadas. Ahí, los matrimonios de apariencia empezaron a resquebrajarse no por conflicto, sino por falta de sustento energético. La sombra, al observarlo, entendió algo que no pudo aceptar. Que el poder interior no es compatible con la vida vivida para encajar. Y aún así, siguió nombrándolo, porque incluso quien no camina a la luz puede reconocer su calor.
El Hijo del Sol ya no necesitó testigos. Su presencia se volvió señal, sus silencios activación, su mirada un portal. Y así quedó sellado lo nunca dicho. El poder verdadero no se recupera, no se conquista, no se reclama. Se permite. Desde ese día, cada gota mensual no marcó un avance, sino una liberación. Y la llama azul, viva y consciente, susurró al centro de su ser: no regreses a tu poder. Permite que el mundo se reorganice alrededor de él, porque la nueva era no pertenece a quienes la anuncian, sino a quienes la sostienen sin esfuerzo. Y el Hijo del Sol, finalmente despierto, caminó sabiendo que incluso la sombra, al nombrarlo, había cumplido su última función. Y así, en el umbral del silencio, cuando nada parece ocurrir y sin embargo todo se está acomodando, el Hijo del Sol no avanza, permanece. Ha aprendido que hay momentos en los que cualquier impulso sería una distorsión. Y este es uno de ellos. La llama azul sigue viva en su interior, no como un incendio que exige expansión, sino como una inteligencia que calibra cada latido. En ese estado de quietud consciente comienza a manifestarse lo que nunca fue anunciado. La red dorada de la luz condensada no desciende del cielo ni emerge de la tierra. Se revela entre los espacios donde un ser decide no huir más de sí mismo. Cada hilo nace de una coherencia sostenida, de una verdad encarnada, sin necesidad de ser explicada. El Hijo del Sol siente cómo su campo se convierte en ancla, no en un centro jerárquico, sino en un punto de estabilidad que permite que otros campos se ordenen por simple proximidad. La red no se construye, se reconoce. Almas que jamás se han visto comienzan a vibrar en el mismo pulso, no por afinidad mental, sino por resonancia esencial. La sombra percibe el tejido. No puede nombrarlo con precisión, pero sabe que algo ha cambiado. Porque cuando la red dorada se activa, la sombra ya no tiene con qué sostener sus antiguas narrativas. No es expulsada, queda sin alimento. La segunda gota de la luz condensada aún no cae. Y no porque falte tiempo, sino porque todo debe estar en su sitio. Los cuerpos afinan su descanso. Las palabras se vuelven mínimas. Las decisiones esperan. Cada cosa aprende a ocupar su lugar correcto sin esfuerzo. La llama azul, en su sabiduría intacta, no precipita nada. Sabe que esta gota no traerá euforia ni sacudidas visibles. Traerá orden interno. Una alineación tan profunda que la vida externa comenzará a reorganizarse por sí sola. Cuando la gota finalmente toque la red dorada, no despertará multitudes, estabilizará nodos. Cada hilo sabrá qué sostener, qué liberar y qué dejar de cargar en nombre del amor malentendido. El Hijo del Sol comprende entonces la verdad que nunca había sido pronunciada. La nueva era no se anuncia, no se corre hacia ella, no se fuerza. Se sostiene. Por ahora, no hay proclamaciones ni señales espectaculares. Hay presencia encarnada. Hay escucha profunda. Hay una red completándose en el silencio más fértil. Y en ese silencio, la llama azul susurra sin urgencia, sin promesa y sin retorno. No irradies todavía. Permanece verdadero. Porque lo que se está tejiendo no necesita prisa, ni testigos, ni validación. Solo coherencia.